Bueno, buenos días. Buenos días a todos los que estáis aquí en esta charla coloquio que organiza nuestra Unidad de Cultura Científica e Innovación. La charla coloquio correrá a cargo de don José Ignacio Pérez Iglesias, a quien agradecemos de antemano el haber aceptado participar en este evento y a quien públicamente pido disculpas por haber cambiado sin permiso y naturalmente por error su apellido materno en el cartel que anuncia esta charla coloquio. Don José Ignacio Pérez Iglesias es doctor en Biología, es catedrático de Fisiología Animal en la Universidad del País Vasco, de la que fue su rector en el periodo 2004-2008. Hoy nos acompaña por su contrastada y reconocida experiencia en el campo de la divulgación científica y como director de la Cátedra de Cultura Científica de su universidad. Antes de ceder la palabra a la profesora Maite Roldán Arjona, directora de investigación de la UCO y organizadora de este evento, junto con nuestra inestimable periodista, doña Elena Lázaro, experta en divulgación científica, pues permitidme que aproveche una vez más esta ocasión para reiterar públicamente el compromiso del actual equipo de gobierno de la UCO con la divulgación y la cultura científica, consciente de su importancia y entendida esta pues como una de nuestras obligaciones. Los científicos debemos implicarnos cada vez más, mejor y de forma más efectiva en la ingente tarea de acercar la ciencia a la ciudadanía. Y no solo porque un ciudadano bien informado en este tema será más proclive a que se destinen más recursos a la actividad científica y tecnológica, sino porque también entre nuestras obligaciones está la de contribuir a mejorar el nivel de cultura científica de nuestros compatriotas. La cultura científica es una fuente inagotable de criterios que nos va a ayudar mucho a lo largo de nuestra vida en la toma de decisiones de todo tipo, frente a todo tipo de problemas, tanto de índole personal o público como privado. Sin más, cedo la palabra a la profesora Roldán, quien presentará al conferenciante. Sí, muchas gracias, vicerrectora. También yo quiero agradecer a los asistentes el que estéis aquí esta mañana. Tengo que decir que esta conferencia se graba en streaming, por lo tanto, la audiencia no será solo la que está en esta sala, sino que será una audiencia bastante más amplia. También agradecer a Juan Ignacio el haber aceptado amablemente nuestra invitación para venir aquí a impartir esta conferencia, que estoy segura que nos va a encantar. Esta conferencia, como bien ha dicho la vicerrectora, se enmarca dentro de las diversas actividades que la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba está organizando con el fin de divulgar, difundir y transferir el conocimiento generado en nuestra institución, no solamente dentro de nuestra institución, sino de puertas afuera, ¿no? Es una mala noticia el que cuando se hacen encuestas y se le preguntan a los ciudadanos cuáles son sus principales preocupaciones, desde luego un alto porcentaje de ellos no incluyen la investigación como su primera preocupación, ¿no? Y sobre todo lo que es una noticia todavía más triste y que a nosotros nos afecta es que cuando se le pregunta por qué no es una prioridad o una cosa que le preocupe al ciudadano, el ciudadano diga que es que no entiende la ciencia. Entonces, nosotros como investigadores tenemos la obligación de que eso no ocurra, ¿no? Tenemos la obligación de difundir y transferir el conocimiento que se genera en esta institución pública hacia la ciudadanía. Yo sin más paso a presentar a Juan Ignacio Pérez Iglesias. Él tiene formación en biología, hizo el doctorado en 1986 y aunque nació en Salamanca, está afincado en el País Vasco desde hace bastantes años. De hecho, desde 1994 es profesor en la Universidad del País Vasco. Allí actualmente es catedrático de Fisiología y ha ocupado diferentes puestos, tanto docentes como investigadores. Él hace investigación estudia la fisiología de animales marinos
Y aparte de ser docente e investigador, pues ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en el ámbito universitario y creo que casi no se le escapa ninguno, ¿no? Ha sido secretario y director de departamento, ha sido vicedecano, ha sido vicerrector y desde el año 2004 hasta 2009 ha sido rector de la Universidad del País Vasco. Pero José Ignacio, aparte de esa faceta docente, investigadora y de gestión, pues es, yo creo, un hombre polifacético, porque además es buen conocedor del sistema universitario y ha realizado otras actividades de diversa índole. Por ejemplo, baste decir que en 1999 se convirtió en miembro del Consejo de Administración de la Televisión Vasca. Entre 2000 y 2002 formó parte del Consejo Asesor de Euskera y en ese mismo año fue nombrado por el Senado miembro del Consejo de Coordinación Universitaria. Tiene una actividad investigadora también importante, ha desarrollado su investigación tanto en la Universidad del País Vasco como en distintas instituciones de distintos países y ha sido investigador principal de distintos proyectos financiados tanto por el Gobierno de España como por la Unión Europea. Tiene una gran cantidad de artículos científicos y ha publicado varios libros, como por ejemplo La Universidad y la Sociedad Vasca hoy o Sistemas Universitarios en Europa y Estados Unidos. Desde hace algún tiempo dedica una buena parte de su actividad a la tarea de difusión y divulgación científica y desde 2010 dirige la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Esto es una cátedra de extensión universitaria y cuya actividad está dedicada a la promoción de la cultura científica entre la ciudadanía. Él, en esta cátedra, digamos que coordina el cuaderno de cultura científica, donde se publican de forma regular diversos artículos de divulgación científica, artículos relacionados o relativos a la relación entre la ciencia y la sociedad, y donde se incluye una sección dedicada a dar a conocer las actividades de difusión de la cultura científica organizada por la propia cátedra. En su blog de Naturaleza Humana nos enseña que la ciencia y el humanismo están entrelazados y cómo gracias a la ciencia conocemos cada vez mejor la naturaleza humana, los cómo y los por qué de nuestra especie. Es un colaborador de Naucas, que como bien sabréis es la mayor plataforma online de divulgación científica en español con el blog Zoologic. Tener aquí a José Ignacio es todo un lujo y todo un placer. Le agradecemos de nuevo su disposición a venir aquí a la Universidad de Córdoba y yo estoy segura que después de su conferencia a todos nos va a quedar muy claro que divulgar nos interesa como científicos y como investigadores. Sin más dilación le doy la palabra a José Ignacio. Juan Ignacio. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Yo voy a empezar también agradeciendo a la Universidad de Córdoba pues esta invitación, porque por un lado realmente me resulta muy gratificante tener la oportunidad de hablar de lo que hago, de a qué me dedico en la cátedra de Cultura Científica, y por otro lado porque Córdoba me gusta bastante. O sea, me gusta mucho, me gusta venir a Córdoba. Es una ciudad, pues eso, que me parece muy agradable y que me gusta visitar con frecuencia, ¿no? Así que como tengo las dos oportunidades, la posibilidad de hacer las dos cosas a la vez, pues es fenomenal. Bien, yo voy a hablar de la cátedra, que coordino y de lo que hacemos en la cátedra, de más o menos qué actividades despliega y luego al final haré también una reflexión acerca de la divulgación científica, de la función social que desarrolla y de la importancia de la divulgación científica enmarcada precisamente en las actividades o en relación con las actividades de la cátedra. Voy a hacer un poco de historia. La cátedra se crea en octubre de 2010, dentro de unos meses vamos a hacer 5 años, y surge por un acuerdo. Bueno, es una cátedra, como se ha dicho, de extensión universitaria. Esto quiere decir, en mi universidad al menos, esto quiere decir
que su financiación ha de ser necesariamente ajena a la universidad, el dinero debe venir de fuera de la universidad, el dinero para sus actividades, y entonces es un acuerdo entre la Diputación Foral de Vizcaya y la propia universidad. La Diputación Foral de Vizcaya, bueno, las diputaciones forales tienen muchas competencias, muchas más que las diputaciones provinciales del resto de España, y de hecho llegan a gestionar aproximadamente el 30% los recursos públicos allí, en concreto en el País Vasco, ¿no? Y una de las áreas en las que tiene competencias importantes es en cultura, y entonces el Departamento de Cultura es el que tiene la iniciativa junto con la universidad de crear esta cátedra. Aquí se produce una serie de hechos afortunados que no suelen ser muy comunes, como que la diputada de Cultura sea química, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene una noción clara acerca de del carácter de la ciencia como cultura, como parte de la cultura humana, no solamente como un elemento que es el resultado de la investigación y que está al servicio de la creación de riqueza y bienestar, sino que además es un elemento importante dentro de lo que es la cultura humana. Bien, la cátedra nace con unas ideas, y las ideas son que, bueno, algo se ha dicho ya, ¿no? Vivimos en una sociedad tecnodependiente, muy tecnodependiente, tecnocientífico dependiente, se podría decir, y sin embargo hay un déficit de conocimiento científico-tecnológico muy grande en la población. Esto en su momento yo creo recordar que fue Carl Sagan el que dijo que era la mejor receta para el desastre, o sea, el que a la vez ocurran estas dos cosas, ¿no? O sea, que la sociedad sea muy tecnodependiente y que por un lado y por otro lado esa misma sociedad sea ignorante en relación con los asuntos de los que depende, ¿no? Bueno, pues por diferentes razones. Y entonces se entendía que era importante, se entendió en su momento cuando se creó la cátedra, que era importante tratar de actuar en ese terreno, en el terreno de la difusión social del conocimiento científico, al objeto de conseguir precisamente un mayor nivel de cultura científica entre la ciudadanía. Y entonces la cátedra surge específicamente con ese cometido, con el cometido de promover la cultura científica, de desarrollar actividades que sirvan para llevar a la ciudadanía, a la gente, bueno, pues esto que estoy llamando cultura científica. Me interesa también precisar, cuando me refiero al tipo de contenidos que estamos difundiendo, que estamos promoviendo desde la cátedra, que básicamente yo creo que se pueden concretar en, por un lado, lo que serían conocimientos científicos básicos, cuestiones básicas del conocimiento científico, no sé, pues por hablar de cosas básicas, pues no sé, las leyes del electromagnetismo es algo básico, o la luz, la naturaleza de la luz, o los principios de la evolución por selección natural, este tipo de ideas que, ya digo, tienen carácter básico y que no suelen ser muy conocidas. Por otro lado, también nos interesan cuestiones, lo que podríamos denominar novedades científicas, porque cada vez que hay una información en relación con algún descubrimiento, pues que a veces ocurre, ¿no? Que son casi portada en los medios de comunicación, ocurrió con el bosón de Higgs o cuando se creyó descubrir lo de los módulos B, en fin, en relación con el origen del universo, con el Big Bang, bueno, y algunas otras cuestiones que de repente saltan a los medios de comunicación y realmente pues la gente no sabe de qué se trata, ¿no? Y luego una tercera área donde nos parece que merece la pena actuar es en aquellas cuestiones en las que bueno, hay algún hecho científico que tiene implicaciones sociales importantes, ¿no? Algún tipo de conocimiento científico que tiene implicaciones sociales importantes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la telefonía móvil, las antenas, pues, la cuestión de los transgénicos, en fin, hay una serie de asuntos que son muy controvertidos, que son además objeto de, bueno, pues, de decisión política o por parte también de las propias decisiones de consumo de los ciudadanos, y acerca de las cuales tampoco hay demasiado criterio.
Y bueno, he dicho 3, pero hay un cuarto elemento que nos parece importante, que también se ha aludido, que es la comunicación de la propia actividad de creación de conocimiento científico por parte de la universidad. Este es otro elemento que también nos parece que merece la pena difundir. Bien, con esta base, que estas son un poco las ideas que subyacen a la creación de la cátedra, cuando a mí, me encargaron a mí ocuparme de esto, realmente, me encargaron de ocuparme de esto porque yo en aquel momento ya me había empezado a dedicar a cuestiones de divulgación. Había dejado el rectorado en enero de 2009. A lo largo del año 2009 estuve escribiendo cosas de divulgación y por esto y también, porque al haber estado en el rectorado tenía, un conocimiento importante de los entresijos universitarios por un lado, también un suficientemente amplio abanico de relaciones sociales y políticas, que también tienen en este tipo de cosas su importancia. Por todas estas razones me encargaron a mí la coordinación de la cátedra, o dirección de la cátedra, a todos los efectos es lo mismo. Y yo tuve que presentar un plan y en el plan yo propuse, y luego es lo que he venido haciendo a lo largo del tiempo, llevar a cabo una serie de actividades de difusión de conocimiento científico, de difusión social de la ciencia. Yo desde el principio, también probablemente por la actividad que yo había desarrollado, vi muy claro que una parte importante de la difusión tenía que ser a través de Internet. Por algo a lo que aludiré más tarde, esto es especialmente importante y lo tuve claro desde el principio. Me sigue sorprendiendo hoy lo refractario que resulta para amplios sectores, tanto del mundo científico como en general del mundo universitario, la intervención en Internet. Hay una cierta... no sabría cómo calificarlo, pero hay sectores que sencillamente renuncian vamos a decir, a trastear en Internet. A mí me parece que esto es un error, si se quiere, al menos si se quiere llegar a la gente y sobre todo si se quiere llegar lejos. Y esa es la razón, quizás porque yo había empezado divulgando en Internet, por la que vi muy claro que había que utilizar Internet como herramienta de difusión fundamental. Se ha dicho aquí, la cátedra ha ido creando una serie de medios de difusión que voy a ir presentando y que yo creo que están siendo la herramienta que nos está permitiendo llegar más lejos en la difusión de conocimiento científico. Voy a ir pasando en la pantalla los medios, por si no son conocidos. Este es un repaso de los medios que edita la cátedra. Voy a explicar más o menos cada uno de ellos a qué se dedica, ¿no? Bien, que es el Cuaderno de Cultura Científica, es un medio que básicamente, es lo que dice su nombre, o sea, pretende transmitir cultura científica. Publicamos artículos todos los días, uno al menos, y hay bastantes días que publicamos 2, e incluimos materiales muy, muy diversos. Precisamente aquí hay un artículo que escribí yo ayer, que yo tengo una sección que sale cada 15 días, y cada 2 domingos, y justo tocó ayer. Este artículo lo he escrito yo, Grelina. Es de las pocas cosas que escribo ahora de divulgación. Escribo esto y algunas cosas de biología animal en Zoologic, que también se ha citado, en Naucas, en la plataforma Naucas. Pero hay muchas cosas más. Aquí hay... No estoy habituado a estas máquinas. Hay colaboraciones de diferentes personas, en fin, hay una parte de las colaboraciones que son, vamos a decir, corren a cargo de profesionales del mundo de la divulgación científica, de la comunicación. Otras son colaboraciones invitadas o colaboraciones de gente que espontáneamente nos remite algún artículo para publicar, de divulgación, en fin, hay todo tipo de materiales. Ya digo, todos los días se publica al menos un artículo y hay días que se publican 2.
Y también tenemos, esto está agrupado en secciones, son las secciones que aparecen aquí. También tenemos un buen número de estos materiales, son vídeos, es material audiovisual, que es algo en lo que bueno, pues hacemos bastante esfuerzo. Bien, este es el principal medio de comunicación de la cátedra, seguramente es con lo que llegamos a más gente y llegamos, bueno, pues lógicamente a toda España y Latinoamérica, que son pues, los consumidores en principio naturales de ciencia en español, ¿no? Aquí tenemos una sección que sale los lunes en la que sistemáticamente sacamos algún artículo sobre investigación que se hace en la propia Universidad del País Vasco. O sea, a partir de los materiales que prepara nuestra oficina de comunicación, escogemos lo que nos parece más adecuado y eso lo colocamos los lunes por la mañana. Dentro de un rato saldrá el de este lunes, porque publicamos a las 12 del mediodía. Bueno, los martes hay un artículo, los miércoles, perdón, hay un artículo de matemáticas, los martes hay un artículo de cultura científica en general, de carácter más general, que suele corresponder a series largas. Los jueves hay artículos que llamamos de frontera, que son de temas que no son necesariamente científicos, pero que rodean lo científico, y los viernes es puramente divulgación científica. Este es un poco el esquema general. Sábados y domingos suelen ser cosas distintas. Es cuando solemos publicar los vídeos, el material de tipo videográfico que tenemos. Bien, además del cuaderno, tenemos, editamos un medio en inglés, que es este, que es Mapping Ignorance. Bien, este es un medio que no tiene nada que ver con el anterior. Aquí, esto es lo que se llama research blogging, que es un tipo de divulgación que pretende recoger básicamente artículos de investigación y digerirlos de alguna manera, ofrecerlos medianamente digeridos, pero estos no están pensados para que los lea una persona, vamos a decir, sin demasiado nivel. La gente que lee esto ya tiene cierto nivel científico y nuestra idea es tener una presencia en un entorno internacional más amplio, tener una cierta referencialidad en ese entorno. Y de hecho, bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo porque de hecho estamos indexados en agregadores, aparecemos en agregadores internacionales ya que seleccionan a los medios que publican. O sea, no es... es un medio que tiene un cierto prestigio. Aquí básicamente se publican, como digo, artículos de divulgación sobre artículos científicos de actualidad. Lógicamente intentamos que haya más de allí, de la Universidad del País Vasco, pero no es fácil, no es necesariamente eso, quiero decir, realmente lo que queremos es hacer divulgación. Si podemos divulgar lo que se hace allí, mejor, pero no es un requisito. Y últimamente estamos sacando también colaboraciones con el Donostia International Physics Center, que es un centro de investigación que está en San Sebastián y que está interesado en difundir también su investigación a través de este medio. Y tenemos un acuerdo por el que una vez a la semana se publica un artículo, una vez a la semana de este centro de investigación. Bueno, luego publicamos también en lengua vasca, con la idea de... Este es un blog que se llama Ciencia Callera, es un blog que tiene una naturaleza bastante parecida a la del cuaderno de cultura científica. O sea, la idea es publicar materiales, además en este caso específicamente nos interesa llegar al sector del profesorado, que utiliza a veces, que le puede venir bien disponer de materiales de apoyo, porque lógicamente en lengua vasca hay muchos menos materiales de apoyo complementarios que lo que hay en castellano puede haber en inglés. Y desde hace un año publicamos también este otro blog que se llama Mujeres con Ciencia, desde hace un año porque lo estrenamos el día 8 de mayo del año pasado y la idea es dar visibilidad a las mujeres que están en el mundo científico, que están haciendo ciencia. Y esto es una idea que parte de un diagnóstico de que una parte importante de la falta de mujeres en la ciencia, sobre todo en niveles relativamente altos, obedece a la falta de visibilidad que tienen las mujeres que se dedican a la ciencia y que han tenido históricamente. Y entonces, bueno, pues este es un blog que pretende, digamos, dar esa visibilidad que falta y dar a conocer la actividad de las científicas en distintos campos, no solamente a lo largo de la historia, también de científicas que están en activo en este momento.
Bien, y los últimos productos que estamos publicando son dos agregadores, que son que se llama Ciencia.info, es un agregador donde todos los días se hace un resumen de las noticias científicas del día. Vaya, no sé qué he hecho. ¿He hecho algo? He hecho algo, pero no sé lo que es. Ah, y ahora me lo he cargado. Vaya. Bueno, aquí está. Entonces, aquí sacamos, ya digo, todos los días sacamos las informaciones científicas del día. Las sacamos, es un medio trilingüe, sacamos en lengua vasca, en inglés y en español. Y a partir de una serie de medios que han sido seleccionados previamente y de los que nos ofrecen garantías. Este es un trabajo que corre a cargo de un editor profesional, también como Mapping Ignorance, también es la misma persona la que se ocupa de todo esto, de todo este trabajo, de la edición de Mapping, de la selección de contenidos para este medio. Aquí, quien quiera estar informado de qué es lo que se hace en ciencia en el mundo cada día, lo puede hacer a partir de lo que se publica aquí, con nuestros criterios, lógicamente, claro, luego cada uno tendrá los suyos, pero bueno, yo creo que son criterios bastante buenos. Aquí, además, tenemos entrada, algo que luego comentaré, que son, bueno, por un lado los propios blogs de la cátedra, aparecen aquí, ya en una posición más abajo, porque no nos interesa específicamente utilizarlo para esto, es más un medio para difundir lo que es actualidad científica, y también los canales bueno, lo que hacemos en plataformas de vídeos en Internet también, que de eso hablaré luego un poco más adelante. Bueno, y el último medio que utilizamos también es esto, que este es un agregador, Cienciasfera es un agregador de blogs de divulgación científica. También los edita la misma persona a partir de una selección que hace sobre lo que es, bueno, sus criterios, lógicamente, su criterio, pues bueno, es una persona a la que yo como coordinador pues he depositado toda la confianza, porque me parece que tiene criterio de sobra para poder hacer este trabajo, ¿no? Bien, como se puede ver, hay mucho material en Internet que se genera a partir de la cátedra, ¿no? Bueno, luego hacemos un uso intensivo de redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus menos, y realmente a través de la actividad en las redes sociales pues se genera muchísimo tráfico hacia los medios de los que estoy hablando. A ver, cuando hablamos de tráfico todo es relativo, ¿no? No sé, pues el cuaderno, pues ahora mismo no sé qué visitantes diarios tendrá, pero calculo que tendrá 1000 visitantes diarios, una cosa así, no lo sé. El medio en euskera pues tendrá 200 diarios, una cosa así. Mapping tendrá del orden de 500 visitantes diarios, o sea, los otros no lo sé, no tengo la información. Hace tiempo además que me dejé ya de preocupar si tenían o no, porque bueno, cumplen sobradamente la función para las que se concibieron y me parece que es suficiente. Lo que son los perfiles en redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, tienen también muchos seguidores, en fin. Estamos hablando de miles, o sea, entonces, bueno, no son los medios de la cátedra los más seguidos, ni mucho menos en Internet, en este tipo de actividades. No hay nada comparable, por ejemplo, a lo que hace Naucas, que ha sido citado antes. Naucas es un portal que tiene una cantidad de visitas impresionantes todos los días. No es nada comparable a eso, pero bueno, son realmente, hay mucha actividad y mucho tráfico. Bien, y como he dicho, también hacemos uso de las plataformas de vídeo. Y, bueno, simplemente a modo de ejemplo, bueno, pues esto es uno de los vídeos de la... No le voy a poner sonido porque no creo que merece la pena. No merece la pena, realmente se puede consultar, ¿no? Este es uno de los vídeos que hemos sacado, que produjo la cátedra, para algo de lo que hablaré luego también, que es el programa este de televisión Órbita Laica, que han estado dando la 2 de televisión española los domingos de 11 a 12 de la noche.
Pero bueno, hay sobre ácidos y bases, hay todo tipo de materiales, hay en euskera y en castellano. Bien, esto en lo que a Internet se refiere. Claro, no nos podemos dedicar solo a Internet, porque, bueno, por dos razones. Una es que, al fin y al cabo, la cátedra la mantienen entre la Universidad del País Vasco y la Diputación de Vizcaya, con lo cual, de alguna manera, hay que dirigir una parte importante de la actividad al propio entorno social, a la gente del territorio, ¿no? Y por otro lado, porque esas otras actividades también tienen impacto y son importantes. Y estoy hablando de actividades presenciales. Y dentro de lo que son actividades presenciales, pues hay cosas muy diferentes. Tenemos, por ejemplo, organizamos ciclos que se hacen de manera sistemática. Por ejemplo, tenemos un ciclo que se llama de Matemáticas para Mentes Inquietas, que lo llevan entre 3 o 4 matemáticos. Uno de ellos es Raúl Ibáñez, que es el que lo organiza, que es un matemático que tiene bastante actividad divulgativa, que es colaborador de la cátedra. Y este es un ciclo que está orientado a hacer llegar las matemáticas a los chavales, ¿cómo los llaman? Utilizan el eufemismo de académicamente motivados, creo que es el eufemismo que utilizan. En realidad es una iniciativa que parte de asociaciones de padres de hijos de altas capacidades, y entonces nos piden a ver si podemos ofrecerles algo. Y pues sí, podemos organizar esto, y entonces están muy satisfechos. Y bueno, este año, por ejemplo, es el segundo año que estamos haciendo este ciclo. Vienen a ser talleres que hacemos los sábados a la mañana. Bueno, pues son media docena de talleres, 4, 5, 6 talleres. El año pasado fueron 6, este año son 5 talleres, en fin. Estos son un ciclo. Otro ciclo que organiza la cátedra se llama Cienciateca. Estos son conferencias que hacemos todos los meses en un centro cultural en el centro de Bilbao que se llama Alhóndiga. Bueno, ahora se llama Centro Iñaki Azcuna, creo, Iñaki, por el alcalde que tuvimos y que falleció en Bilbao, pero bueno, la gente lo conoce como Alhóndiga. Y hacemos, en este ciclo, lo que hacemos es que un profesor de la propia universidad da la conferencia. Y normalmente procuramos seleccionar la conferencia en función de algún tema de actualidad. Para que nos hagamos una idea. La próxima conferencia la va a dar un economista y va a hablar sobre el uso que se puede hacer del fútbol para disponer de datos utilizables en teoría de juegos. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque luego, 15 días después, es la final de Copa, la que va a jugar el Atleti con el Barcelona. Entonces, tratamos también de utilizar el gancho de la final de Copa, más o menos dando a entender que a partir de, que hay una interacción de doble dirección, ¿no? El fútbol nos puede ayudar a testar modelos de teoría de juegos, y la teoría de juegos nos puede ayudar a hacer predicciones en relación con ciertas jugadas del fútbol. El engaño consiste en decir que igual somos capaces de anticipar el resultado de la final, ¿no? Realmente prácticamente todos podríamos hacer una apuesta bastante segura acerca de lo que va a pasar, pero está mucho mejor que lo haga un economista con una buena trayectoria en teoría de juegos, ¿no? Y luego hemos hecho otros ciclos que ya no tienen, estos tienen carácter, son permanentes, los hacemos todos los años, ¿no? Los que he dicho, pero luego otros son en función del año, ¿no? Pues hicimos uno en relación con el programa de televisión Escépticos que dio ETV. ETV dio un programa de televisión que se dedicó a tratar diferentes asuntos desde la perspectiva escéptica, y la cátedra colaboró con este programa, por un lado haciendo asesoramiento científico y por otro lado organizando un ciclo de conferencias conferencias coloquio donde se trataban los temas que se trataban en el programa de televisión, de manera que había una especie de vínculo. El año pasado hicimos un ciclo sobre océano y salud. Este año, cuando digo este año digo este curso académico, pero a final del año pasado hicimos otro sobre cristalografía y rayos X, porque fue el año internacional de la cristalografía. O sea, tratamos de hacer este tipo de cosas. Y luego tenemos también lo que son eventos anuales, que es un día o 2 días en un año, que repetimos todos los años. Por ejemplo, organizamos todos los años el día 12 de febrero el Día de Darwin.
El Día de Darwin porque el 12 de febrero es el aniversario de su nacimiento. Y este año creo que vamos por el 8º, una cosa así, 7º, 8º, no recuerdo, que lo hacemos. Lo hacemos también en una sala muy grande que hay en una biblioteca municipal de la parte vieja de Bilbao, de las 7 calles, y reunimos a 350 personas en la sala, que es lo que cabe, y se quedan fuera otras 50 o 60 personas que quieren entrar y no pueden. O sea, esto ya tiene bastante tradición y tiene bastante difusión en la ciudad. Otro ciclo que organizamos es Matemozioa, se llama así, es sobre matemáticas y llevamos a una figura importante. Esto lo hago en colaboración con un centro de investigación de matemáticas que hay allí, que se llama BECAM, y suele venir una figura de relieve internacional en el mundo de las matemáticas. Otra cosa que hacemos es lo de Naucas, que es conocido, Naucas Bilbao, que son dos días en el mes de septiembre, son viernes y sábado, donde nos juntamos pues, del orden de 50 a 60 personas que nos dedicamos a divulgar, y en charlas de 10 minutos pasamos desde las 10 de la mañana del viernes hasta las 8 de la tarde con el break para comer, y el sábado otra vez desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y allí tenemos a 500 personas en el Paraninfo de Bilbao, que tenemos de la Universidad del País Vasco, que tenemos en Bilbao, y ya digo, del orden de, pues eso, 500 personas. Esto además también se transmite por internet, por streaming, se graba y luego se coloca, por lo que he dicho antes de los vídeos, el canal de vídeos o en los blogs, en el cuaderno Cultura Científica normalmente. Y luego hay también eventos especiales. Pues un año hicimos una cosa que se llama El Universo en un día. Esto lo hicimos con la plataforma Naucas también. Consistía en que empezando a las 10 de la mañana y acabando también a las 8 de la tarde hubo 12 conferencias de media hora cada una. Y a lo largo de estas conferencias recorrimos la historia del universo. O sea, desde el Big Bang hasta el futuro de la humanidad, ¿no? En conferencias de media hora. De temas, pues básicamente, pues, cosmología, astronomía, evolución humana, geología, en fin, este tipo de cosas. O Quantum 13, que es una cosa que, bueno, el DIPC que he citado antes, el Donostia International Physics Center, organiza un evento cada 3 años que se llama Passion for Knowledge, donde se reúne gente de muy alto nivel, vienen varios premios Nobel, en fin, dan conferencias plenarias de 1 hora, organizan simposios asociados a este evento, y el último que se hizo, que fue el año 2013, celebrando el centenario del modelo atómico de Bohr, se celebró Quantum 13, fue uno más o menos dedicado sobre todo a celebrar esto, a celebrar el aniversario del modelo atómico, y en el contexto de este Quantum 13 también colaboradores de la plataforma Naucas dispusieron de 1 hora cada día al final de cada sesión para en conferencias de 10 minutos pues hacer su tarea de divulgación. Bueno, luego conferencias especiales de diferentes niveles. Y ya voy a ir acabando, porque si no el repaso es se puede hacer un poco largo, ¿no? Estamos implicados en diferentes proyectos audiovisuales. Ya he citado la cuestión de la publicación en los blogs de las conferencias, etcétera, ¿no? Son muchas, porque al final, como estamos trabajando con materiales normalmente breves, de entre 10 minutos y media hora normalmente, pues, y disponemos de bastante material, prácticamente todas las semanas tenemos 1 o 2 vídeos que colocamos en los blogs, ¿no? Yo también colaboro en programas de radio de distintas emisoras. Hemos editado una webserie humorística, se llama Dani Fiti, que la ha realizado José Antonio Pérez, que es el director que está haciendo Órbita Laica. También estamos haciendo una selección de vídeos de 5 minutos de investigadores nuestros propios que explican en euskera lo que hacen, y patrocinamos un podcast, un programa de radio relacionado con divulgación científica que se llama Catástrofe Ultravioleta. Y luego tenemos esta colaboración a la que he citado antes, que hicimos en su día con el programa Escépticos de ETV, y lo que hemos hecho esta temporada, Órbita Laica, que hemos colaborado en el programa Órbita Laica de Televisión Española con 2 espacios, con el espacio Ciencia en la Cocina y con Ciencia Express, que es un espacio de animación que es el que he puesto ahí. Bueno, y algunas otras cosas. Voy ya de verdad acabando.
participamos ya esto en una cosa que se puede considerar actividades de formación en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco. Todos los años hay un curso en colaboración con Ikerbasque. Ikerbasque es una entidad pública que se dedica a contratar investigadores de alto nivel para que trabajen en centros de investigación y universidades del País Vasco. Bueno, organizamos este curso conjuntamente. Y luego también hemos hecho otras cosas, como colaborar en encuestas de percepción social de la ciencia, en fin, cosas diversas. Bien, las claves de lo que yo destacaría, ya, y por ir sintetizando, lo que yo destacaría de por qué la actividad de la cátedra está teniendo, yo creo que bastante repercusión, tanto en el País Vasco como más allá del País Vasco, son, yo diría que tres. Por un lado, el uso intensivo de Internet, a mí me parece que es muy importante, lo he dicho antes, no voy a abundar en ello, si hace falta luego podemos hablar, pero a la vez, y tan importante como eso, es la interacción entre lo presencial e Internet. Internet solo por sí mismo creo que es insuficiente, es muy importante ligar estos dos mundos. Eventos como Naucas Bilbao, por ejemplo, donde gente que se ha curtido en Internet luego hace divulgación de cara al público, o la grabación de las conferencias y de este tipo de eventos y luego su emisión a través de canales de Internet genera una interacción que a mí me parece que es muy enriquecedora. Y luego una cosa en la que yo incido mucho, las alianzas. Bueno, yo debo decir una cosa que suena un poco raro, pero muchas veces digo que la cátedra soy yo. O sea, ¿por qué digo esto? Pues porque la cátedra realmente tiene 2 o 3 colaboradores. He citado a Raúl Ibáñez, a Marta Macho, que es la que edita Mujeres con Ciencia, o a Aitor Vergara, que es el que, bueno, pues también es una persona que está implicada en estas conferencias que he llamado Cienciateca, en la Lóndiga en Bilbao, pero realmente el peso de la actividad, sobre todo de pensar en las cosas que hay que hacer o cómo hay que hacer, es cosa mía, con lo cual pues yo tengo la capacidad muy limitada. Una parte del trabajo que se hace en la cátedra se contrata, o sea, es un trabajo que se contrata y por lo tanto se paga, corre a cargo de profesionales. Ya he hablado aquí de editores, por ejemplo, de medios, o de la empresa que organiza los eventos, a efectos de organización. Pero incluso así sería insuficiente. Lo de las alianzas es muy importante. He citado, por ejemplo, el caso de Quantum 13, lo que se hace con el DIPC de San Sebastián, lo que hacemos con ellos. Con EITB, con el Grupo Vasco de Radio y Televisión, también colaboramos y es muy importante esa colaboración porque son los que nos graban todos los eventos y los que emiten por streaming todo lo que hacemos. A ellos les interesa porque tienen un canal de televisión a la carta y quieren incluir contenidos culturales en ese canal. Entonces han encontrado una fuente de materiales muy importante y desde que nació la televisión a la carta en EITB colaboramos sistemáticamente y yo realmente les estoy muy, muy agradecido por eso, ¿no? La Alhóndiga, la propia Alhóndiga, el centro cultural al que me he referido, es un centro con el que también es un aliado, porque ellos ponen el local y ponen al personal que está allí en las conferencias y nosotros ponemos parte de los recursos con la colaboración de la Fundación del Campus Internacional del País Vasco, que es Euskampus, y los conferenciantes, que nos dedicamos nosotros a buscarlos, porque decidimos el tema y el conferenciante. Y luego, bueno, acabo de citarlo, Euskampus es la fundación del Campus de Excelencia Internacional. Este es otro de nuestros aliados, un apoyo, un sostén fundamental. O sea, las alianzas son muy importantes y, desde luego, si no cuenta uno con una red de alianzas de este estilo, es muy difícil desarrollar una actividad muy amplia. O el portal Naucas, por ejemplo, es otro de nuestros aliados, ¿no? Y muy importante. Por lo tanto, estas son las claves. Y ya, para acabar, la divulgación, se habla aquí de la importancia de la divulgación científica. Yo voy a resumir que hay que divulgar, y esta es una tarea importante por 3 o 4 razones. Bueno, por un lado, porque hay una demanda social, la hay. Esto nos puede resultar un poco chocante, pero sabemos que un 15% de la población le interesa la ciencia, a un 15%. Le interesa activamente. Esto es un dato, además, que sale sistemáticamente en todas las encuestas, y que es bastante razonable, además, porque, de hecho, yo creo que viene a ser del orden de un 10% de las personas que hacen carreras de ciencias, de las que están en la universidad, con lo cual ahí no son porcentajes que estén muy alejados, ¿no? Si sumamos ciencia, tecnología, en fin, llegamos ahí al 20%. Que haya un 15% de gente que le interesa la ciencia es normal, me parece que es razonable.
hay que satisfacer esa demanda de la misma forma que otras entidades públicas satisfacen otro tipo de demanda de consumo cultural. No sé, conferencias sobre literatura, por ejemplo, cine, teatro, etcétera, ¿no? Luego, ¿por qué hay que hacer emboscadas científicas? Emboscadas científicas es una expresión de Surso Mariño, un gran divulgador, que se dedica a hacer discourse shows, que es un espectáculo de teatro científico, pero que también se dedica a montar espectáculos de repente en bares de ciencia, empezar a hablar de ciencia en bares. Entonces, de repente, la gente que está en aquel bar se encuentra con alguien que está hablando de ciencia allí para todo el mundo. Y es una manera de, a veces, llegar a gente que de otra manera no llegarías nunca y de generar interés. Las emboscadas científicas se pueden hacer en bares, pero se pueden hacer también desde la radio o desde la televisión. Esto es, o de otras maneras, ¿no? Es importante para llegar a gente que no llegarías nunca. Bueno, en general, porque hay que extender la cultura científica, por las razones que se han dado antes. Hay que extenderla por dos razones. Una, porque es cultura. Dos, porque es fuente de criterio. Es fuente de criterio ciudadano en relación con decisiones que se toman tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Las individuales muchas veces pueden parecer triviales, pero son importantes. Decisiones de consumo, por ejemplo. Ir al supermercado, ver una etiqueta de un yogur y una etiqueta de otro yogur y decidir, anda, ¿merece la pena gastarme 5 céntimos más, 10 céntimos más en un yogur que tiene no sé qué complemento? Lo más seguro es que no merezca la pena, pero la gente no lo sabe. Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, este tipo de decisiones que pueden parecer triviales, pero que no lo son, porque acaban orientando grandes decisiones económicas finalmente y, en fin. Y, por supuesto, las decisiones colectivas. Decisiones colectivas son si se ponen antenas de telefonía móvil en un sitio o no, si se permite el cultivo de ciertas plantas con genoma modificado, en fin. Estos son decisiones colectivas y para poder tomar estas decisiones con criterio y sabiendo lo que se decide, hay que tener un cierto nivel de conocimiento científico. De alguna forma se puede decir que es un tipo de conocimiento que enriquece, al enriquecer el criterio ciudadano, enriquece también la calidad democrática de la sociedad en la que se vive, ¿no? Somos más ciudadanos, por así decir, ¿no? A mí me parece que en particular es especialmente importante la extensión de conocimiento científico, la divulgación que se hace interactuando, no sé cuál es con el mundo educativo, porque el mundo educativo, los profesionales de la enseñanza preuniversitaria son los que están más en contacto lógicamente, con los chavales, que son los que les transmiten principalmente la mayor parte del bagaje cultural con el que van a salir al mundo, por así decir, y creo que eso es algo que hay que cuidar. Y luego hay una última razón por la que hay que divulgar, que de alguna forma también se ha dicho aquí, pero que yo le doy un nombre que a veces choca un poco, que es que la divulgación científica es una potente herramienta de agitación y propaganda. Lo es a favor de la ciencia, del prestigio social de la ciencia. Y esto es algo que se percibe socialmente. Desde que se le ha dado importancia a la actividad de divulgación científica, hay una mayor conciencia social de la importancia de la ciencia. Y esto acaba teniendo efecto, no inmediato, pero sí a medio plazo, en la toma de decisiones por parte de los políticos. Se ha dicho aquí antes, se ha hablado en esos términos, y yo estoy convencido de que es así. Y porque en último extremo son esas decisiones de los políticos en relación con las inversiones en investigación, en conocimiento, en ciencia, las que realmente más efecto van a acabar teniendo sobre la cultura científica de la ciudadanía. Entonces, este es un efecto indirecto, pero es un efecto muy potente y no es en absoluto, por esa razón, no es desdeñable. Bueno, y estas son las razones por las que yo creo que es importante divulgar. Creo que no debo seguir hablando porque creo que llevo ya 45 minutos y es más que suficiente, y con esto creo que nos podemos hacer una idea tanto de cuáles son las actividades que ha hecho la cátedra, como que está haciendo la Cátedra de Cultura Científica, como de las razones por las que las hace y la importancia de lo que hace. Y a partir de aquí yo ya creo que quedo a disposición de lo que me queráis preguntar. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por toda esta cantidad de información que nos ha suministrado. Hemos aprendido mucho
y esperamos pues ir avanzando en un camino similar al que vosotros tenéis allí en el País Vasco. Como era charla coloquio, pues ahora tenemos pues la segunda fase, que es la fase del coloquio. Va a haber, ¿tienes también preguntas tú? Bueno, empezamos si acaso por los que están aquí, asistentes, cuando queráis. Venga, Miguel. La verdad es que no tengo una respuesta, esa es la verdad. Yo creo que no tengo una respuesta en relación con qué hacer en concreto, ¿no? Pero sí tengo una especie de diagnóstico. Y es que quizás en el mundo de la ciencia, y la tecnología, hemos pecado de ligar en exceso el desarrollo científico-tecnológico con la producción de bienes de consumo y con el bienestar material, vamos a decir así, ¿no? Y de quitarle relevancia como elemento de la cultura humana a la ciencia. Yo creo que eso, al menos yo tengo esa percepción, igual estoy equivocado, pero esto es algo que vivimos en una curiosa contradicción, ¿no? Porque desde Francis Bacon, desde que dijo aquello de que el conocimiento es poder, no es solo argumento o adorno, dijo así, knowledge is power, nor mere argument nor ornament, los responsables políticos han estado más o menos convencidos de que había que apoyar la actividad científica porque es fuente de riqueza, porque es fuente de poder. Nunca porque es otro tipo porque tiene otras virtudes. Y creo que como a los científicos esta noción nos viene bien, porque realmente encontramos que es el mensaje que cala en los responsables institucionales y por lo tanto la razón por la que apoyan nuestro trabajo, hemos descuidado, a mi juicio, destacar el otro lado, el lado de elemento fundamental de la cultura humana. Yo creo que tenemos que hacer más esfuerzos en el sentido, sin dejar de destacar lo importante que es desde el punto de vista como fuente de riqueza y bienestar, destacar sobre todo que es que es un elemento fundamental de la cultura humana. Y que la división entre la ciencia y lo que se llama impropiamente, a mi modo de ver, las humanidades, porque yo reivindico para la ciencia la misma condición de humanidades que la filosofía o la literatura, por ejemplo, o por eso tiendo a utilizar las letras, es decir, ciencias y letras. Yo creo que hay que tratar también de transmitir la idea de que la frontera entre una forma de conocimiento y otra es una frontera que tiene algo de artificial, que parte de una especie de reacción un poco extraña contra la Ilustración que se produjo con el romanticismo, que fue una reacción contra la razón, contra la idea de la sacralización de la razón, y tratar de transmitir la idea de que esa distinción, esa brecha, no tiene sentido. Lo que no tengo claro es cómo hay que hacerlo, pero creo que tenemos que tratar de explorar esas relaciones que hay entre ciencias y letras, vamos a decirlo así,
de una manera más intensa que lo que hacemos ahora. Hay diferentes cosas que se pueden hacer, pero yo no sé, claro, no me he puesto a pensar mucho en ello tampoco, ¿no? Pero se me ocurre, por ejemplo, que cosas que a veces nos chocan, como este paseo por el Prado, ¿no? Y ver en los cuadros de Rubens o de otros artistas fenómenos astronómicos que quedaron recogidos entonces, y la interpretación que hicieron, la razón por la que el propio artista, por ejemplo, se hizo eco de los descubrimientos de Galileo, ¿no? Cosas así, quizás muchas veces apelando a la historia, pueden servirnos, pero realmente no tengo una respuesta. De todas formas, también tengo dudas de si con determinados personajes, y Goytisolo es uno de ellos, esto funcionaría. Porque lo que pasa es que esto ya es meterme igual en camisas de 11 varas, ¿no? Bueno, Goytisolo es un personaje muy extraño. Vamos a dejarlo ahí. Una pregunta muy interesante la que ha hecho Miguel. Evidentemente habrá muchas cosas que hacer, muchos cómo, pero yo sí que diría que hay un cuándo, y el cuándo es cuanto antes mejor. Es decir, a las personas hay que formarle en esa pasión por el conocimiento desde que son pequeños. Si no, ahora estamos en una formación como muy especializada. A los niños se les divide en unos conocimientos muy específicos, muy tecnológicos o muy de letras en otro sentido, y eso lo único que hace es dividirnos y dividirnos como personas, ¿no? Y tenemos que disfrutar de todo tipo de conocimiento. Eso hay que inculcarlo, creo yo, desde que uno es pequeño, ¿no? Por eso lo que decía de lo de las enseñanzas básicas, de las enseñanzas a otros niveles no universitarios, ¿no? ¿Alguna? Sí, me ha pasado el micro. Yo tengo, si me lo permite, dos preguntas. Una es de Alberto Márquez, que me la ha hecho por Twitter, aunque creo que más o menos ha dado la respuesta, pero se la hago. Dice si cree que una unidad de cultura científica se tiene que limitar solo a la producción de la propia universidad o no. Es la pregunta que hace Alberto Márquez. Y yo, por mi parte, bueno, quizá cuando te responda a esa, hacer otra cuestión. Sí, voy a responder a esa. Vamos a ver. Claro, yo noto claro exactamente qué cometidos, no sé si la palabra es estatutarios, tienen las unidades de cultura científica. La Cátedra de Cultura Científica no es propiamente dicha una unidad de cultura científica. En ese sentido, la cátedra tiene funciones más amplias. O funciones, digo, sencillamente porque cuando se creó se le atribuyeron, no por otra razón. O sea, se le podían atribuido más limitadas, ¿no? Entonces, era de difusión y promoción del conocimiento científico con carácter general, fuese de la universidad o no. De hecho, nosotros no hacemos, o sea, reservamos un cierto espacio para la difusión del conocimiento científico que crea la propia universidad, pero es un espacio relativamente pequeño. Ya he dicho, en Cuaderno de Cultura Científica es los lunes, un artículo. En Mapping intentamos que haya más, pero hay poco. Y en general, cuando organizamos conferencias, no las organizamos para contar lo que hacemos, sino para hablar de ciencia, con carácter general. Por lo tanto, la cátedra, desde luego, en ese sentido no tiene esa especificidad. Una unidad de cultura científica, entiendo que con esa denominación no debería limitarse a difundir la propia actividad científica, pero sí debe, entiendo yo, porque con ese espíritu se crean, sobre todo hacer más esfuerzo en la propia actividad de la universidad, ¿no? Tampoco tiene por qué haber una frontera muy clara, ¿no? Porque muchas veces la propia actividad científica de la universidad puede servir como, no sé, altavoz en general de conocimiento científico en un sentido más amplio, ¿no? O sea que, pero ya digo, yo no tengo experiencia de unidades de cultura científica, ¿eh? Vale, gracias. Y la otra cuestión, la palabra divulgación, que ahora se usa bastante, parece que tiene un significado, por lo menos a mí me lo parece, bastante amplio. En divulgación se mete muchos tipos de actividades. Y yo me he encontrado muchas veces con que ciertos sectores, periodistas generalmente,
piensan que es algo propio suyo, que los científicos debemos ayudar a los periodistas, pero no hacer divulgación nosotros directamente, que deben ser ellos los, digamos, los responsables de acercarle al público lo que hacen los científicos. Y me gustaría conocer su opinión al respecto. Bueno, vamos a ver, yo suelo utilizar la expresión difusión social de la ciencia, difusión social del conocimiento científico, de la cultura científica, que es la manera de englobarlo todo. La difusión social, la extensión social del conocimiento científico es una forma, decirlo así, uno engloba todo tipo de actividades. Divulgación, se supone que lo que quiere decir es hacer accesible al vulgo, o sea, a la gente normal, los conocimientos científicos. No creo que tenga que haber límites de si lo tiene que hacer un periodista o lo tiene que hacer un científico. Lo tendrá que hacer al que le guste y se le dé bien hacerlo. Pero sí creo que la información científica la tiene que transmitir al público los periodistas. Yo sí diferencio entre información científica y divulgación, porque información científica es dar cuenta de descubrimientos científicos o de producción científica del momento como noticia. Entiendo que tiene que tener esa componente de noticia. Pues la Universidad del País Vasco ha descubierto una manera de curar no sé qué enfermedad. Eso es una noticia y eso tiene que tener tratamiento periodístico y eso lo saben hacer los periodistas, yo no. Porque, por ejemplo, en estas cosas las técnicas que utilizan los periodistas son muy importantes. Poner el titular adecuado, estructurar la noticia con el muerto en la primera línea, o sea, estas cosas son el primer párrafo, ¿no? Son cosas que los periodistas saben hacer y los científicos no. Los científicos, cuando nos dicen, cuenta esto, empezamos por el Big Bang. Normalmente empezamos en el Big Bang, luego, en fin, los primeros segundos del Big Bang, luego la formación de galaxias, las estrellas, tal, el planeta Tierra, la deriva continental, el cuaternario, el hombre, en fin. Y poco a poco nos vamos aproximando al tema, ¿no? Esto en periodismo es mortal, o sea, cuando empiezas así, el lector se pasa a la siguiente página, ¿no? El periodista lo que hace es que dice, la Universidad del País Vasco va a curar el SIDA, o será cierto o no, pero esto, pum, la primera línea, taca, ha encontrado el fármaco que va a curar el SIDA, punto, barato, no sé qué, y luego ya lo explicas. Cuando llegas al final probablemente descubras que no era exactamente así, pero tienes que poner ese anzuelo, si no la gente no se va a quedar leyéndolo. Y eso es información científica. El que la hace bien no hace estas cosas, no miente. El que la hace bien pone un titular atractivo, pone una primera línea donde se emite el mensaje principal y luego da la explicación. Para el periodista es importante que cuando menos esa primera parte le quede clara a quien lo lee, ¿no? El divulgador científico hace otra cosa. Yo creo que el divulgador científico puede utilizar técnicas periodísticas, pero puede utilizar otras técnicas. Es más didáctico lo que hace, y es distinto. Y ahí lo puede hacer cualquiera. Yo conozco periodistas que hacen una divulgación científica muy buena y conozco científicos que hacen divulgación científica muy buena. Suelen tener estilos distintos. Y conozco aficionados que hacen divulgación científica muy buena, que no son ni periodistas ni científicos, y son muy buenos, los conozco. Bueno, pues yo no creo que hay que poner esas fronteras de, no, esto lo hago yo, esto... No lo creo. Sí, vamos, y muchas veces esas fronteras vienen de los propios periodistas. No sé si es que lo ven como una amenaza o como... Ya, no sé, es posible, pero no lo sé, no, yo, vamos, lo veo así, o sea, yo no soy periodista y hago divulgación, y no... Cuando yo cuento historias de biología animal, yo creo que lo hago bien. Está mal que lo diga yo, pero yo creo que lo hago bien. Lo podría hacer mejor, estoy seguro. Y si le dedicara más tiempo y estudiara técnicas periodísticas, lo haría mejor. Pero a cambio, el periodista tiene déficits de conocimiento científico. Claro, es que nadie es perfecto, como decía Jerry en la última escena de Con faldas y a lo loco. Te voy a trasladar algunas preguntas que nos han hecho en Twitter y de camino cuelo alguna mía, ¿vale? Si prefieres las hago todas seguidas. No, prefiero una por una. ¿Sí? Sí, porque tengo muy mala memoria. Vale. Tengo la cabeza muy mal. Pues entonces empiezo con la de Óscar Menéndez.
periodista científico y divulgador, que nos pide que nos expliques qué papel juegan los profesionales de la comunicación, específicamente, en el trabajo que hace la cátedra. Hola, Óscar. Bueno, depende cómo entendamos lo de profesionales de la comunicación. Si lo entendemos en un sentido amplio, que es como yo creo que lo debemos entender, pues un papel fundamental. De entrada, una parte importante de la comunicación de la cátedra corre a cargo de una empresa de comunicación. Una parte importante, no toda. Sobre todo lo que tiene que ver con la relación con los medios. Y la relación con los medios de una cátedra como la que dirijo yo es importante, porque llegar a los medios tradicionales también es importante. De eso no he hablado, pero porque no podía hablar de todo, ¿no? Ese es un papel. Otro papel, por ejemplo, la cátedra, lo que se llama gestión de comunidades virtuales, community management, esto lo hace un profesional de esto, que es una persona concreta que se dedica a eso, que cobra por hacer ese trabajo. Él es un profesional de comunicación. Luego esa parte también. Hombre, el editor de mapping y del cuaderno, aunque no tiene formación como profesional de comunicación, realmente lo es. Realmente lo es. Él es científico, porque ahí sí que se necesita un criterio científico sólido, muy sólido, pero él lleva años haciendo comunicación científica y por lo tanto él es un profesional, en este momento es un profesional de la comunicación. Y bastantes de los materiales que publica, en concreto el cuaderno o Ciencia Cayera o incluso Mujeres con Ciencia, los blogs, los autores son periodistas, son profesionales de comunicación. Esto es, por lo tanto, en la cátedra, la gente que se dedica a la comunicación, bueno, la editora de Ciencia Cayera también es profesional de la comunicación, o sea, cumple un papel muy importante. Yo diría que si pudiera ponerle un porcentaje en relación con la actividad de Internet, pues sí son responsables de 3/4 partes del trabajo en conjunto. Y la gente que tiene formación específicamente de periodista quizás se acerque al 40%, una cosa así, de la actividad. Te paso también la pregunta de Félix Ruiz, que nos dice que cómo crees que se puede aumentar la colaboración público-privada en divulgación de la ciencia. Imagino que se refiere a temas de financiación o a empresas. Vosotros externalizáis, lo digo por la pregunta de Félix, que trabaja dentro del ámbito privado y colabora con instituciones en materia de divulgación. Tienen una empresa de divulgación, Divulgades, si no me equivoco. Entonces, ¿le interesa tu opinión? No sé, no tengo yo. Esa es una pregunta que tiene. La respuesta es difícil. Vamos a ver, yo entiendo que hay dos planos, ¿no? Uno es conseguir que haya entidades privadas, empresas, que estén dispuestas a gastar dinero como patrocinio de actividades de divulgación científica. Pues ahí yo entiendo que las relaciones son muy importantes. Sorprendentemente hay empresas que están dispuestas a gastarse algo de dinero en estas cosas. Se trata de encontrarlas, de dar con ellas y de ofrecerles algo que les pueda resultar atractivo, pero yo soy muy malo para eso, yo de eso no entiendo mucho. Y luego el otro plano es el de la colaboración, bueno, en mi caso, por ejemplo, mi interacción con entidades privadas, o con entidades privadas o con personas profesionales que se dedican a esto, ¿no? Yo creo que puede haber espacio tanto para personal en una entidad como la que yo controlo, como la que yo dirijo, coordino. Es decir, hay espacio de actividad tanto para personal propio de la propia cátedra como para actividad que se contrate al exterior. Para mí eso es evidente, dependiendo de cuál es la necesidad que hay que cubrir. Yo, desde luego, la mayor parte de la actividad que desarrollo, lo desarrollo con personas que están fuera de la cátedra, o sea, con colaboración de personas que están fuera de la cátedra. También es verdad que hay que hacer de la necesidad de virtud. Yo no tengo posibilidades, hasta ahora al menos no he tenido posibilidades de tener personal propio dentro de la cátedra, con lo cual los recursos que me llegan de la Diputación los dedico
íntegramente a pagar empresas o personas que trabajan para la cátedra. Por lo tanto, pues esa es una posibilidad que siempre va a estar abierta, siempre que haya recursos. Claro, que esto, antes de empezar hemos estado hablando, no lo he dicho, aquí el apoyo de las instituciones, en este caso de la Diputación Foral de Vizcaya a la cátedra, es condición ineludible. Sin eso no habría, de entrada no habría cátedra, pero es que pone 93.000 euros al año. O sea, es que si no, no llegaríamos a hacer todo lo que hacemos. Es imposible, o sea, porque hay que pagar a mucha gente. Ostras, Pedro. Ya. Ángel López Sánchez, el Lobo Rayado en Twitter, ha apuntado que un tema del que se habla recurrentemente en todo el tema de divulgación, particularmente hecha desde la universidad, y es como la divulgación, ¿cómo crees que debe ser tenida en cuenta en el currículum del investigador? Este es un tema. No lo tengo claro, porque en principio yo no soy muy partidario. En principio no soy muy partidario. Pero depende de qué investigadores estemos hablando. Y depende, para mí es importante mantener el principio de que el cometido fundamental del investigador universitario, de la investigadora universitaria, es la investigación. Y cuanto más joven es quien se dedica a ello, con más razón. Es decir, el investigador joven lo que tiene que hacer es formarse para ser un buen investigador. En principio, en la mente de cualquier investigador debiera estar el propósito de ser el mejor del mundo en su campo. Esto siento ser así de tajante, pero yo lo veo así. Yo creo que ese tiene que ser su idea. Luego la vida es lo que es, en fin, las limitaciones son lo que son, uno trabaja donde trabaja y tiene los problemas que tiene y luego todas las contribuciones son valiosas o muchas contribuciones son valiosas. Pero yo creo que los investigadores jóvenes tienen que ser ambiciosos en el campo de la investigación y dedicarse a la investigación ha de ser siempre prioritario. Entonces, si se premia la actividad divulgadora, si se reconoce la actividad divulgadora con carácter general, con independencia de cualquier otra circunstancia, se están introduciendo incentivos que desviarán a los investigadores de ese objetivo que para mí es fundamental. Y luego, además, se facilita que haya otro tipo de actividades que también se pretenda que tengan el mismo reconocimiento. Esto lo pienso así porque he sido rector y me han venido con muchas encomiendas. O sea, hay que reconocer esta actividad, hay que reconocer la otra actividad y al final uno acaba reconociéndolo todo menos lo que tiene que reconocer, que es la investigación. Ese es el riesgo que se corre. Por lo tanto, creo que ese ha de ser el principio. Pero sobre ese principio también ocurren dos cosas. Una, la institución como tal tiene la obligación de desarrollar una actividad de difusión social de lo que hace. Además de las razones que he dado antes aquí, sencillamente porque hay que dar a conocer a la sociedad que financia esto, que paga esto, qué se hace con su dinero. Es que eso es una obligación que tenemos, eso es responsabilidad social. Dicho esto, si la universidad está obligada a eso y está obligada a extender socialmente el conocimiento, porque según las leyes estamos obligados a extender socialmente el conocimiento, no solo el que producimos nosotros, con carácter general, lo que se llama la extensión universitaria, que tiene cierta tradición. Entonces, lo que hay que identificar es la manera correcta, la buena manera de hacer eso. Y eso, para mí, tiene dos respuestas. Una, hay investigadores y profesores universitarios que son muy buenos divulgadores, muy buenos comunicadores, hay que utilizar ese talento para esa actividad de divulgación y eso hay que reconocerlo, pero estoy hablando de los buenos. Y buenos no somos todos, es que es así. Yo voy a poner un ejemplo. José Scientia, por ejemplo. José Scientia o Sergio Palacios. Por poner ejemplos de dos profesores universitarios, o Clara Grima, no sé, Marta Macho, o sea, que es gente, joder, que son unos divulgadores excelentes, no son los únicos, pero estos son muy buenos. Es tan bueno lo que hacen que a su universidad le interesa mucho reconocerles ese trabajo y
incentivarlos para que se dediquen más a eso. Y eso lo tengo claro. Pero ojo, eso no se puede generalizar a todo el mundo, porque entonces desvirtuamos la verdadera función de la universidad, que es crear y transmitir conocimiento, sobre todo a sus alumnos. Y por lo tanto investigar y enseñar. Y luego, la universidad tiene que hacer uso de profesionales de la comunicación y de la divulgación. Yo eso lo tengo muy claro. Y tiene que dedicar una parte de su esfuerzo a esa tarea. Y eso no tiene por qué recaer necesariamente en los propios investigadores. O sea, que tiene que, de alguna manera, combinar estos dos elementos. Y tampoco, soy muy partidario de encasillar a la gente, ¿no? Una cierta flexibilidad, no poner límites. Vale. Vamos, que es una respuesta muy matizada y que seguramente incurrirá en contradicciones. Pues sí, pero sí. Claro, de todas formas, te voy a dar un nombre para esa lista, que un murciano, un asturiano, una sevillana, te voy a dar a un cordobés, que es Alberto Redondo, que es el profesor del zoólogo nuestro. Se dedica a hacer temas de documentales de animales, comportamiento animal y demás. Un etólogo tiene bastante. Bueno, de todas formas, bueno, sobre esto podríamos debatir, la verdad que largo y tendido. Yo voy a acabar con la última pregunta, y es si la cátedra tiene previstas, has hablado de las medidas de la página web, de las visitas y demás, que dejasteis un poco de obsesionarios con ellas, pero ¿existen algunas medidas específicas para evaluar el impacto de lo que hacéis, para saber si vais por el camino correcto o no? Porque muchas veces parece que hacemos mucha divulgación, pero ¿está funcionando, no está funcionando? ¿Cómo medís esto? Bueno, esto es la segunda vez que me lo preguntan y la respuesta es que no. No, aparte de los indicadores cuantitativos, o sea, de visitas, número de visitas, que esto fue algo que sobre todo al principio siempre pues te interesa, o por ejemplo la asistencia a los eventos que organizamos, ¿no? Antes he puesto el ejemplo del Día de Darwin, que se juntan 300 y pico personas en las cienciatecas. Hemos tenido que pedir a Lóndiga que nos dé una sala mayor porque estábamos en una de 100 personas y se quedaba la gente fuera y se enfadaban. Entonces ahora estamos en una sala de 350 personas y bueno, andamos por asistencias entre el día que menos 130 y el día que más 350, ¿no? O sea, yo creo que estamos hablando de, si en un entorno urbano como el de Bilbao, donde viven 350.000 personas, hay 350 personas en una sala, una de cada 1000 me parece que es mucha gente. Me parece que es mucha gente. Es verdad que puede ir gente de alguno de los pueblos de cerca, ¿no? Pero la mayor parte van de Bilbao y es mucha gente. Entonces, impacto tiene. Y luego, yo también lo percibo a través de los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo radio. La radio cada vez nos demanda más intervenciones en programas, distintas emisoras, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, no es casualidad que la 2 de Televisión Española haya emitido Órbita Laica. Bueno, esto no tiene nada que ver con la cátedra, bueno, no tiene nada que ver con la cátedra porque es una cosa de FECIT, pero yo creo que las actividades de divulgación en conjunto tienen impacto. Si se monta un tinglao como el que se ha montado en la cátedra, que es estable, que se ha apoyado durante años, que la gente acaba teniendo la costumbre de ir una vez al mes a oír una charla de divulgación, eso tiene impacto. ¿Cómo medir eso de una manera sistematizada? No lo he pensado y probablemente lo debiera hacer, pero no me da la vida. Está encendido, ¿eh? Decía que en primer lugar es que recasco, pero que nadie tema que no voy a seguir en euskera porque no tengo ni idea. Hace poco que se fue los periodistas, ¿no? El Garitano, el entrenador y demás. No creo que haya problema. Pero bueno, como he nacido en el País Vasco, aunque me siento cordobés toda la vida, tengo siempre una inquietud por la cuestión del euskera y en particular relacionado con esto, acaba de comentar que no tiene datos cuantitativos, pero ¿qué influencia tiene o qué difusión lo que hacen en euskera tiene? ¿Qué aceptación comparado con el castellano o las conferencias ese más cercano que las hacen en euskera, en castellano?
No, aquí puede ser quizá políticamente no correcto. Estamos fuera de... Es un tema importante. Este es un tema importante porque la cuestión de la decisión en qué lengua se hacen las cosas es una decisión que no es trivial y tiene muchas implicaciones, ¿no? De hecho, cuando montamos Mapping, el blog en inglés, yo recibí críticas porque se entendía que un español no tenía por qué promover un medio de comunicación en inglés, por mucho de divulgación que fuera, que el esfuerzo lo tenía que hacer para divulgar en español. Yo no estoy de acuerdo, lógicamente, y estoy dispuesto a debatir eso donde haga falta. Pero bueno, es una crítica que se hizo y entiendo que es una crítica legítima, como muchas otras, ¿no? Porque cuando los recursos son escasos uno tiene que tomar las decisiones adecuadas acerca de cómo utilizarlos. Y los recursos, por definición, siempre son escasos. La cuestión de las lenguas propias es distinta, es un poco diferente de la del inglés. A ver, la Universidad del País Vasco tiene la obligación estatutaria y la obligación social de promover la cultura vasca y de promover el uso de la lengua vasca. Y esto quiere decir que, bueno, y esto lo cumple básicamente de una manera que es enseñando en lengua vasca. Enseña en español y en euskera, en las dos. Todas las carreras, prácticamente todas las carreras se dan en los dos idiomas. Hay un grupo, al menos un grupo en cada uno de los dos idiomas. Si no estoy mal informado ahora, porque he perdido contacto con ese tipo de cosas. Pero bueno, esto de alguna manera hay que decir que es trivial, porque te vienen un montón de chiquillos, de jóvenes que vienen que han estudiado toda su vida en lengua vasca o mitad, ¿no? Y ya forma parte de una situación normal que no tiene. Mis hijos han estudiado en inglés, en castellano y en euskera, o sea, han combinado las tres lenguas y son trilingües a todos los efectos. O sea, que esto es una cosa que cada vez es más normal. En la universidad, el debate lingüístico tiene más que ver ha tenido que ver sobre todo con la investigación. Si había que publicar resultados de investigación en lengua vasca. Bien, mi opinión es tajante, no. Porque los resultados de investigación hay que publicarlos en las mejores revistas del mundo y estas están en inglés. Pero creo que es conveniente cultivar la lengua vasca y la lengua española y a estos efectos todas las lenguas en todas las actividades propias de los seres humanos. Y entonces una de las actividades es la ciencia y una de las maneras de cultivarla es precisamente hacer divulgación en lengua vasca. Y además, como socialmente la universidad está obligada a hacerlo, pues la cátedra también ha tenido un interés específico en ese torneo. Esa es la razón por la que existe el blog Ciencia Callera, que literalmente quiere decir cuaderno de ciencia, es lo que quiere decir. Y también organizamos charlas en esta Cienciateca. Hemos empezado este año, no lo habíamos hecho antes, hemos empezado este año, o sea, ha sido en el 5º año de vida de la cátedra, o el 4º año, cuando hemos empezado a hacerlo. Asistencia, bueno, el blog tiene, he dicho antes, tiene el orden de 200 visitas diarias, de 200 visitantes diarios, que viene a ser una quinta parte de los que recibe en español. A mí me parece que son muchos, para ser, por el universo lingüístico, estamos hablando de 300.000 hablantes, no, perdón, de medio millón de hablantes, no estamos hablando de más. Entonces son bastantes. También es cierto que en lengua vasca hay muy pocos medios de difusión científica y por lo tanto, este es de los pocos que hay. Está el UIAR. El UIAR es una entidad privada, es una fundación que se dedica a promover la ciencia en general, pero específicamente en lengua vasca, y está la cátedra, casi, como quien dice, casi en exclusiva, no en exclusiva, pero casi, de manera que, bueno, pues en cierto modo se explica por eso, ¿no? Y luego hay una demanda social, hay gente que quiere atender a conferencias y leer materiales, y hay profesorado que le viene bien tener materiales. Entonces, bueno, pues esto nos obliga a ello. Bueno, pero ahí vamos a los números eran esos 200 que he dicho, y en las conferencias, pues mira, las conferencias que hemos empezado este año en una sala de 35 asientos, ya he pedido que nos dejen la sala de 100, porque tendremos del orden, yo creo que en una situación normalizada estaremos más cerca de 100 que de 35. Ahora mismo hay gente que no puede entrar en la de 35. En castellano empezamos en la de 35 hace 5 años, esto no lo he dicho, empezamos en la de 35 y ahora estamos en una de 350. O sea, esto cuando se crea ya el hábito de las charlas y de ir y tal, va creciendo poco a poco, ¿no? Esto es lo que puedo responder.
Gracias. Que ricasco. Bueno, pues gracias por la presentación. Y yo tenía una curiosidad. De todas las actividades que ustedes hacen, ¿tienen alguna en colaboración con centros, quiero decir, con facultades de química o de biología, como ustedes se estructuren, o de ciencias? ¿Colaboran con los programas de divulgación científica de los centros? ¿Cómo lo hacen ustedes? No. No lo hacen, ¿no? No. Yo soy de la Facultad de Ciencia y Tecnología, que es, bueno, dentro de la Universidad del País Vasco, es donde se concentran todas las carreras de ciencias y alguna ingeniería. Y solo he organizado un evento en colaboración, que fue precisamente un aniversario creo recordar, fue el 25 aniversario de la creación de un premio que tiene la Facultad de Ciencia Ficción, donde invitamos a 2 personas a dar una conferencia y lo organizamos conjuntamente porque nos interesó. Me lo propuso la facultad y dije que sí. Pero la facultad no hace muchas actividades de cara al exterior, hace muchas actividades de cultura científica dentro, lo que es con el alumnado y tal, que están muy bien, ¿eh? O sea, conferencias que da el propio profesorado o gente que va de fuera, en fin. Y la cátedra tiene una vocación de ser una actividad hacia el exterior. Entonces, claro, yo recurro a profesorado a mi facultad, lógicamente, porque los conferenciantes son ellos. O sea, y cada vez que pienso en una conferencia, pienso en alguien de mi facultad, de la de medicina, de ingeniería, o sea, de un entorno que me resulta conocido y próximo, ¿no? Pero no, y tengo excelentes relaciones con la facultad, ¿eh? No tiene nada que ver con eso, simplemente que desarrollemos actividades en ámbitos diferentes. ¿Sí? Yo quisiera saber cómo se logra vencer la resistencia que tienen las instituciones como la Diputación Foral de Vizcaya a lo territorial, a lo más cercano y a su ámbito de competencial para que financiara un proyecto como la Cátedra de Cultura Científica. Bueno, no sé, yo no sé si esto es una situación tan excepcional. Vamos a ver, en todas estas cosas los factores personales tienen mucha importancia, ¿no? Y he citado antes el dato de que la diputada de Cultura que ha apoyado esto, que ella pues es química. Entonces esto es un dato que hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar, ¿no? Y es una persona con la que tengo muy buena relación personal, también es importante. Las relaciones personales, lógicamente, son importantes en todo, ¿no? Pero yo creo que, en general, en la Diputación Foral de Vizcaya, y no solamente en la diputada de Cultura, también en el propio diputado general, y en más diputados, hay el convencimiento de que la proyección exterior del propio territorio es muy importante, de que la imagen que proyecta el territorio hacia el exterior es muy importante. Y desde el punto de vista de la Diputación, toda la actividad que hace la cátedra en el terreno de la cultura científica que se proyecta hacia el exterior del territorio es buena imagen para el territorio de Vizcaya y, por lo tanto, bueno para Vizcaya. Y lo que es bueno para Vizcaya, en teoría, es bueno para la Diputación, ¿no? Digamos que yo le doy esa lógica, ¿no? Creo que existe ese convencimiento y sobre todo desde que Vizcaya también es ahora es destino turístico importante a cuenta del efecto Guggenheim y todo lo que tiene que ver con la gastronomía y todas estas cosas, pero también es destino de inversiones. Se está haciendo mucho énfasis en inversiones que tienen que ver con conocimiento, con investigación científica, ¿no? O sea, pues creo que esto entra dentro de toda esa lógica, ¿no? de darle un carácter de territorio de conocimiento al territorio de Vizcaya. Pues, si os parece, ya vamos concluyendo. Muchísimas gracias a los asistentes y, naturalmente, a don José Ignacio por haber estado hoy aquí con nosotros y habernos transmitido tantísimas ideas que, en fin, espero que calen y que vayamos caminando en la misma dirección. Muchas gracias. Gracias.